Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros en Tendencias. Lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche en el canal Televid. Tenemos hoy un programa que verdaderamente se nos antoja complejo. ¿Por qué complejo y preocupante? Porque tenemos un experto para hablar si va a haber o no racionamiento energético en el país. Es que eso nos pasó en el siglo pasado, en la presidencia del señor César Gaviria, donde nos levantábamos más temprano, nos acostábamos más temprano para que no se acumulara la energía en contra del sistema energético del país. Hemos invitado al exgerente de EPM, el doctor Mauricio Restrepo. Gracias por atender el llamado. Juan Fernando, a usted muchas gracias por la amable invitación. Mi saludo muy cordial para todos los televidentes de Televida a esta hora de la noche. Bueno, doctor Mauricio, arranquémosles con esto. Vamos a tener un fenómeno del niño fuerte. ¿Usted cómo está pensando eso? Los pronósticos apuntan a que el fenómeno del niño será muy fuerte, será severo y el país se tiene que preparar para esta situación porque ya estamos viendo que en algunas regiones del país los embalses están por debajo de los promedios históricos. Por fortuna en Antioquia todavía tenemos unos promedios altos, pero ya en otras regiones del país la situación se torna compleja. O sea que un fenómeno del niño nos puede llevar a, o es la ausencia de la producción energética a el racionamiento, o ambas. Es decir, ambas. En este momento se están conjugando una serie de situaciones que no se vivían hace más de 30 años. Usted recuerda, y lo acaba de mencionar, el fenómeno del niño que tuvimos entre los años 91 y 92, donde se presentó un apagón. Pero lo grave de ahora es que no se están tomando las medidas, las decisiones ante la incertidumbre que vive el sector eléctrico, el sector energético en Colombia. Primero que todo, vemos un gobierno relajado diciendo que no va a ocurrir nada, mientras los gremios como Andesco, Acolgen, que es la empresa colombiana de generadores de energía, Andesco es la empresa de servicios, el gremio de las empresas de servicios públicos, ya llamaron la atención. La academia le está diciendo al ministro de Minas, Andrés Camacho, que se tomen los correctivos del caso. Y en ese aspecto, pues hay una gran preocupación porque se está afectando no solamente la regulación y se va a presentar una implosión en las empresas distribuidoras, una implosión financiera por la deuda que tienen estas empresas desde la época de la pandemia. Hablando de las empresas energéticas, se sostiene que habían pedido un adelanto de los subsidios para poder mantenerse a flote, ¿es así? Esa es la famosa opción tarifaria que se presentó durante la pandemia, una resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas que permitía a los usuarios congelarles en parte la tarifa de energía. Pero desafortunadamente esto se tenía que cobrar posteriormente porque eso lo establecía la misma resolución de la CREC. Esa deuda hoy para los distribuidores asciende a cerca de 5 billones de pesos. En este momento han llamado la atención cerca de 17 empresas comercializadoras que representan el 40% de la demanda de energía del país, llamándole al gobierno que se está presentando una dificultad, una crisis que no tiene antecedentes. Y usted sabe, Juan Fernando, que los distribuidores o comercializadores son el último eslabón de la cadena. Si ellos de alguna manera tienen dificultades, pues se para la generación, se para la transmisión, se para la distribución y se para la comercialización. Bueno, pero si usted, no, es que usted lo que nos está diciendo es muy complejo, porque si tenemos un 40% de empresas con nerviosismo y con apuros, todo indica que nos vamos hacia un racionamiento de verdad. Esperemos que no. No, pero su experiencia, o sea... Es decir, la situación está tan compleja que si el gobierno toma las medidas del caso hoy, si logran apalancar estas empresas, logran establecer unas fórmulas tarifarias de tal forma que se estimulen, se estimule el tema del trabajo que vienen desarrollando, pues esperemos que no, pero hasta el momento
estas empresas tienen dificultades tan serias que en cualquier momento pueden parar. Y lo más grave es eso, Juan Fernando. La reforma tributaria afectó también algunos proyectos de energías renovables, afectó proyectos ya establecidos en la subasta de energía que tenían que entrar en los próximos años. El tema de Hidroituango tiene muy afectado al país, una energía que se pronosticaba que iba a entrar desde el año 2018 y hasta el momento hay 600 megavatios. Esperemos que en noviembre entren otros 600 megavatios al sistema interconectado de transmisión y de generación del país. Entonces, el tema de la regulación, el ministro de Minas dijo esta semana que el problema de la energía era oscuridad del pasado y que el futuro sería la transición energética. Está desconociendo todo lo que se hizo desde que se estableció en el año 94 la ley 142 de los servicios públicos domiciliarios, desde que se estableció en el año 94 la ley 143, ley eléctrica. El país y el mismo gobierno y el Congreso legislaron para que tuviéramos un servicio de energía sostenible, con garantías de economía, de eficiencia, pero hoy el país, desafortunadamente, en cabeza del gobierno, están desconociendo esa tarea que de manera juiciosa no solamente la ha hecho el gobierno, la han hecho las empresas. El ministro decía, es que el modelo neoliberal es el que tiene a Colombia en una crisis energética. Y ese modelo, yo no podría hablar de un modelo neoliberal cuando en el país tenemos empresas, sociedades de economía mixta, como la empresa generadora de energía de Bogotá con Enel. Tenemos empresas públicas de Medellín, que es 100% pública, una empresa industrial y comercial del Estado. Y tenemos empresas totalmente privadas como Isagen y empresas también mixtas como ISA. Entonces, en ese aspecto, el ministro no se puede equivocar al respecto. A ver, hombre, más allá de tener un fenómeno del Niño, de tener un problema a partir del 2018 en Hidroituango, a partir de unos problemas que tenemos con los distribuidores de energía, ¿somos capaces de superar una contingencia brava energética cuando un gobierno está ideologizado? No somos capaces, porque es que el sector privado ha hecho todos los esfuerzos necesarios, advirtiéndole al gobierno que por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía y Gas no puede ser otro ministerio más del gobierno, con burocracia, con clientelismo. La Comisión Reguladora de Energía y Gas tiene que operar con el rigor técnico, el rigor jurídico, el rigor financiero, tal como se concibió. La unidad de planeación mineroenergética tiene que ser una entidad totalmente técnica. El gobierno nacional no puede pensar que estas entidades pueden hacer parte de una burocracia o de una negociación o de cualquier situación. En ese aspecto estamos muy equivocados. Yo pienso que el gobierno se tiene que sentar con los gremios, primero a concertar, a analizar la situación, pero no puede desconocer, como lo ha hecho el ministro Andrés Camacho, de que lo malo fue el pasado y lo que viene será la transición energética, será la luz. El pasado era la oscuridad. A ver, expliquémosle, doctor Mauricio Restrepo, a los televidentes, ¿qué es la transición energética? La transición energética es el paso del carbón, de las energías que... Del petróleo, del carbón, de estas energías que de alguna manera están afectando el planeta. En eso tengo la seguridad que el mundo entero, los colombianos, estamos de acuerdo en la transición energética. Pero esa transición energética tiene que ser justa, gradual, paso a paso. No empezando por Colombia, pues. No empezando, es que Colombia emite, creo que el 0.2% del carbón. Y en ese aspecto hay otros países que tienen una gran responsabilidad en ese aspecto y tienen que asumir la tarea de avanzar en ese proceso. Entonces ya el presidente Petro determinó que se va a suspender los proyectos de exploración de hidrocarburos, de tajo. Prácticamente Ecopetrol hoy lo que está haciendo es trabajando con las reservas existentes hasta que se le acabe la exploración, la explotación. Y en ese aspecto también esa situación afecta al sector eléctrico, porque el sector eléctrico se alimenta del gas a través de las termoeléctricas.
el sector eléctrico se alimenta de los hidrocarburos en muchos aspectos. Entonces, no solamente pone en riesgo el tema del suministro de combustibles a nivel nacional, sino que también pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país. El gobierno nacional en ese aspecto pues está colocando en riesgo la seguridad por y la ideología. soberanía. Por una ideología y con las ganas de pronto de lograr un liderazgo a nivel nacional, un título que lo cataloguen como el líder de las energías limpias, de la transformación o de la transición energética. Pero vamos de para atrás, inclusive las cifras están demostrando que el país no está avanzando en el tema de la transición energética. Los proyectos que en este momento sacarían la cara por la transición energética serían los proyectos eólicos, todos los proyectos que tengan que ver con la energía solar, y esos proyectos están fracasando. Ya 3 empresas, una canadiense, una francesa y Enel, recientemente dijeron no avanzamos más porque no hay garantías en los temas sociales, en los temas ambientales. No, ni en la normativa, doctor Mauricio. Ni en la normatividad. Entonces, las reglas del juego se le está cambiando por completo a los inversionistas. Por eso, en este momento el país ha perdido la credibilidad institucional en el sector eléctrico, ha perdido la confianza empresarial en estas instituciones que le han dado solidez al sector eléctrico, como la CREC, la Unidad de Planeación Mineroenergética, y el mismo Ministerio de Minas y Energía. Vámonos a una pausa y regresamos con Mauricio Restrepo, hablando aquí sobre un posible racionamiento energético en el país. Ahí sí está dura la cosa, pero vamos a escuchar más a Mauricio Restrepo. Gracias por continuar con nosotros en Tendencias. Óigame, doctor Mauricio, entonces, pongámoslo en estos términos también. Colombia tiene muy poquita afectación sobre el tema arriba, pues que es como si Petro dijera, llegó el Mesías y el Salvador de la atmósfera, del oxígeno mundial y de todo. Pero a los televidentes hay que contarles algo interesante. Ecopetrol sostiene en buena parte toda la inversión social de este país, casi toda. Entonces, ¿cómo van a quedar las personas del estrato 1, 2, 3 que se le dan digamos, el sostenimiento para que aguanten el tema? ¿Cómo vamos a hacer si nos pasa factura una decisión administrativa de la Presidencia de la República? Juan Fernando, es que Ecopetrol en este momento son las empresas públicas de Medellín para la ciudad de Medellín, para el país. Ecopetrol para el país son las empresas públicas de Medellín para la ciudad. Y en ese aspecto, Ecopetrol, a través de sus excedentes, de sus utilidades, anualmente hace inversiones muy grandes, y el país las hace a través de estas utilidades en todo el tema que tiene que ver salud, educación, vivienda, empleo, en todos los programas sociales del gobierno. El presidente Petro, el gobierno nacional, no puede desconocer los ingresos de Ecopetrol. Es decir, a través de estos ingresos es donde se cuadra el tema del déficit fiscal que puede tener el país a nivel nacional en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, desconocer la labor que se viene desarrollando allí, en vez de tratar de aumentar la producción, la exploración, la explotación de hidrocarburos, lo que estamos haciendo es ahuyentando a los inversionistas. Ya muchos inversionistas, ingenieros de petróleos que yo conozco, empresas que querían desarrollar nuevos proyectos de exploración en Colombia, primero que todo ante las decisiones regulatorias, segundo ante la filosofía del gobierno de evitar o no avanzar en nuevas exploraciones, pues prácticamente estos inversionistas se están yendo del país. Y lo más grave es que estas empresas operan en zonas muy alejadas de Colombia, sin duda, donde prestan unos servicios sociales
fundamentales para estas comunidades. Uno cree que no, pero estamos aquí en Medellín, no nos damos cuenta de las inversiones en Arauca, en escuelas, en Baupé, vías, todas esas zonas que hacen estas empresas de petroleras en estas regiones para que el país desconozca esa labor por una ideología, por un pensamiento, por tratar de mostrar un liderazgo a nivel mundial que se le está desconociendo precisamente y lo están dejando solo. Pero es que no es un tema mundial, yo diría que es un tema latinoamericano ahí, porque pues es que le voy a decir una cosa, doctor Mauricio. A Francia, ¿qué le importa que Petro diga, o el gobierno diga, no, es que vamos a hacer una transición ya y ya y ya? Eso no le va a importar a Francia, no lo va a poner en los hombros. Europa no va a poner en los hombros. China no lo va a poner en los hombros. Rusia no lo va a poner en los hombros. Pues nadie lo va a poner en los hombros. Un ejemplo muy claro, Juan Fernando, en una cumbre que estuvo Petro en Brasil, hizo la propuesta sobre el tema de no más exploraciones en la zona del Amazonas, y el presidente Lula dijo, hágalo usted, pero nosotros continuamos con nuestro proceso porque tenemos unos compromisos muy grandes todavía por cumplir. Es que la transición energética se hace con recursos. ¿Y cómo vamos a obtenerlo? ¿Cómo vamos a nosotros a avanzar con unos proyectos de energías renovables que son muy costosos si no tenemos los recursos? Entonces el presidente cree que cero petróleo, cero carbón, ¿cierto? Cero emisiones de petróleo. Con eso va a lograr pues avanzar con la transición energética y que sea nominado a nivel mundial seguramente como un Nobel en ese aspecto, en temas ambientales. No, pues si nos vamos a poner de Nobel, después aquí nos vamos a enredar con todos los presidentes queriendo Nobel. Óyeme, doctor Mauricio, digamos que voy a poner esto como muy fatal, porque la gente también tiene que llamarse a sus propias realidades. Si nosotros entramos en un problema energético en el país, la situación, no hay vuelta atrás en 3 años que le quedan al gobierno, porque seguirá insistiendo en que, y eso sí sería fatal para la economía, para todo. ¿Cómo ve ese panorama? Juan Fernando, usted y yo vivimos el apagón del 91 y el 92. Y le cuento que en esa época pues se nos afectó se afectaba la televisión, esperábamos a que llegara la luz, cocinábamos con petróleo, ¿cierto? Pero en esa época no teníamos los sistemas de tecnología de los que hoy depende el mundo entero. Si hoy hay un racionamiento de energía, prácticamente se paraliza la economía del país, porque el país depende en un porcentaje demasiado alto de la energía, para el internet, para los datos. Es que si se va la energía, no, a pesar de que puedas tener un teléfono cargado, no tenés internet porque no hay ondas del sistema de telecomunicaciones que te puedan permitir comunicarte. A diferencia de hace 30 años, tenemos sistemas de transporte masivo eléctricos. A diferencia de hace 30 años, hoy la afectación es demasiado grande en todos los sentidos. Entonces, el daño para la economía, el daño para las familias es inmenso. O sea, los bancos se paralizan porque todo es software. Total. Todo es internet, todo es todo. Claro. ¿Cierto? Aquí no dependemos del carbón ni dependemos de otro tipo de energía, dependemos de la energía eléctrica. Claro. Y la energía eléctrica es la que suministra, inclusive Juan Fernando, de la energía eléctrica dependen muchos acueductos municipales. Si se va el agua, prácticamente se va el agua. Si se va la energía, los municipios quedan sin acueducto porque no hay bombeo. Oh, sin duda. Bueno, doctor Mauricio, y ya para terminar, qué lástima, hombre, se nos va muy rápido este programa. Quería consultar entonces, más o menos, con base en su experiencia, más o menos cuándo podríamos decir que nos salvamos de eso. Yo pienso que si superamos este fenómeno del Niño, si superamos el tema del nivel de los embalses, si Hidroituango entra en operación los 600 megavatios para noviembre de este año, como se tiene... Para 1.200 megavatios. Para lograr los 1.200 megavatios, y si el gobierno nacional toma las medidas del caso y evita una implosión financiera en estas 17 empresas distribuidoras de las que depende la demanda del 40% de la energía del país, pues podríamos estar al otro lado. O Dios quiera que
el ministro, el gobierno se sienten con los gremios y atiendan todas estas recomendaciones. Uno todos los días lee columnistas, lee expertos manifestando sus preocupaciones sobre la situación, la incertidumbre y lo crítico en que se encuentra el sector eléctrico en Colombia. Bueno, entonces si el fenómeno del Niño nos deja un espaciecito, podemos superarlo, pero si el fenómeno del Niño se nos viene muy duro y los 40% de distribuidores de energía en Colombia no le repotenciamos su caja, estaríamos embalados. Y esperamos que Hidroituango entre en operación en noviembre. Bueno, claro. lo de Hidroituango, quiero preguntarle, Mauricio Restrepo, sobre un tema de Hidroituango. No, yo no sé si usted ha escuchado que las turbinas 1 y 2 no iniciaron con agua, sino en seco. ¿Eso es verdad? No creo que hayan iniciado en seco. Yo creo en el rigor técnico de Empresas Públicas de Medellín. Y en ese aspecto, en la seriedad de los técnicos, en la seriedad de los funcionarios que han estado a cargo del proyecto. Otra situación real es la que vamos a conocer una vez se posesione el nuevo alcalde, porque no sé si se ha ocultado información a la opinión pública en todo lo referente a Hidroituango, pero esperemos que sea correcto todo lo que se ha venido presentando a la opinión, y estamos también atentos a que las turbinas que faltan se puedan adjudicar en los próximos días. Doctor Mauricio Restrepo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tendencias. A nuestros televidentes, sigan en el canal Televid en la programación habitual. Muchas gracias, Juan Fernando. A todos los televidentes, una feliz noche. Muchas gracias.